Mis hermanos, por el día de hoy vamos a hacer un paréntesis a la serie expositiva que estamos siguiendo cada domingo. Debido a que hoy, como ustedes saben, hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero la palabra de Dios dice que Él resucitó al tercer día. Y es importante entonces, mis amados, que nosotros podamos recordar ese acontecimiento tan extraordinario y tan importante para la vida de nosotros como cristianos, que aunque no nos debemos limitar solamente a una semana, porque nosotros como cristianos celebramos cada día del Señor, cada domingo, celebramos la victoria de Cristo en la cruz al resucitar al tercer día. Es importante siempre volver a recordar a nuestra alma la importancia que conlleva la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la Semana Santa o la Semana Mayor, como lo llama la tradición, es una semana donde la mayoría de las personas, por un lado, aprovecha este tiempo para descansar, otros salen de vacaciones, pero lo triste de todo esto, mis hermanos, es que la mayoría de las personas no entienden el verdadero significado de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y por esa razón muchos aprovechan este tiempo simplemente para dar rienda suelta a su pecado, a su carne, a sus pasiones, y esto es algo muy triste. Pero también vemos el otro lado, ¿verdad? Vemos por otro lado a las personas más devotas, entre comillas, que dedican esta semana a la reflexión o a la meditación en la muerte de Cristo, haciendo una serie de ritos religiosos. Otros hacen promesas o sacrificios, otros hacen largas peregrinaciones, con el fin de aplacar un poquito sus conciencias. Pero solamente se limitan a una semana, porque el resto del año viven una vida totalmente apartada de la voluntad del Señor. Pero como cristianos, mis hermanos, ¿debemos celebrar la Semana Santa? ¿La Biblia nos ordena celebrar? La respuesta es no. La Biblia no nos ordena celebrar una semana en particular. Como les acabo de mencionar, lo que la Biblia nos ordena es que en el día del Señor, el día domingo, que fue el día en que resucitó nuestro Salvador, la iglesia pueda ser convocada y juntos, como iglesia, podamos reunirnos a alabar y a glorificar el nombre del Señor y a recordar que Cristo venció en la cruz del Calvario y que Él ha resucitado. Y por lo tanto, la resurrección de Cristo viene a ser la garantía de nuestra fe. Justamente lo que Fernando terminaba de explicarnos. Es por Cristo que nosotros hoy estamos en este lugar, y es por Cristo que está vivo y que está sentado a la derecha de Dios Padre, que nosotros hoy podemos afirmar con toda certeza que el Evangelio, que Cristo Jesús vino a este mundo a entregar su vida en la cruz del Calvario por el pecado de su pueblo, pero que también Él resucitó al tercer día. Así que los cristianos no nos limitamos a una semana. No nos limitamos simplemente a una semana para, reflexionemos un poco de cómo está mi vida, sino que todos los días debemos rendir nuestra vida, y el día del Señor, por supuesto, es el día donde le pertenece a Él y donde juntos como pueblo celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no podemos pasar por alto esta fecha y recordar una vez más que el precio de nuestra redención y la libertad del pecado no fue poco. Nuestra redención, mis hermanos, y la liberación de la esclavitud en la cual tú y yo estábamos, le costó la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero también, mis hermanos, debemos recordar que aunque Cristo murió, también Cristo resucitó al tercer día. Y es su resurrección, entonces, la garantía de nuestra fe. Así que la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, mis hermanos, es absolutamente central para el Evangelio, pero sin la resurrección,
la cruz no tendría sentido y por lo tanto no tendríamos esperanza. Por esa razón, la resurrección de Jesucristo es el elemento central de la redención divina. La resurrección de Jesucristo es el fundamento de la promesa del Evangelio y la garantía de la vida eterna para aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús. Amén. Así que si usted ha depositado su fe en Cristo, usted debe estar completamente seguro de que la salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario por nosotros es una salvación segura, completa y también suficiente. La resurrección de Jesucristo, mis hermanos, por lo tanto, viene a ser uno de los grandes pilares de la fe cristiana. Es decir, si tú y yo no creemos en que Cristo resucitó, no podemos llamarnos cristianos. La resurrección de Jesucristo es una doctrina esencial y fundamental de la fe cristiana. Pero también, mis hermanos, si este acontecimiento no se proclama, entonces el Evangelio no ha sido predicado fielmente. Por lo tanto, la resurrección de Cristo se debe proclamar de la misma intensidad como se proclama la muerte de Cristo en la cruz. No podemos simplemente hablar de que Cristo murió. Debemos hablar de que Cristo murió, pero que Él también resucitó al tercer día. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 del verso 3 al 4 hace una declaración poderosa. Pablo dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y luego dice Pablo que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje completo del Evangelio. Cristo murió, Cristo fue sepultado, pero Cristo resucitó al tercer día. Así que la resurrección de Cristo, mis hermanos, se levanta junto a su muerte como una de las dos grandes columnas del cristianismo. Por esa razón, si no fuera así, Pablo, en el mismo capítulo, en 1 Corintios 15, más adelante menciona: pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces Pablo concluye y dice: nuestra fe es falsa. Todavía estaríamos en nuestros pecados. Perderíamos el tiempo, mis hermanos, estar en este lugar sentados, si Cristo no hubiera resucitado. Además, aparte de eso, nuestra predicación sería en vano y sin sentido. Y simplemente seríamos falsos testigos de Dios, porque testificamos que el que ha levantado a Cristo, que aquel que ha levantado a Cristo simplemente no lo ha hecho. Pero también, mis hermanos, si Cristo no ha resucitado, nuestras vidas no tendrían sentido, ni propósito, ni un fin. Sufriríamos sin razón alguna y seríamos seguidores de un falso profeta que no tiene poder para salvar. Y eso lo dice Pablo más adelante, ahí en 1 Corintios 15, en el versículo 19, Pablo dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y Pablo también lo dice: si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. Chuya vida. Porque no hay resurrección. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos enseña? De que Cristo resucitó y de que Él está sentado a la diestra de Dios Padre y de que un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y de que tú y yo también un día tendremos que estar delante del trono de Dios, compadeciendo delante del Dios del cielo. Así que no es comamos y bebamos que mañana moriremos. No es simplemente eso. Es el hecho de que todas las cosas que nosotros hacemos en esta tierra van a estar delante de los ojos de Dios un día
y tendremos que rendir cuentas. Por lo tanto, entonces, el Evangelio nos llama a creer en Cristo y solamente en Cristo, para que a través de su justicia nosotros podamos ser libres de la condenación eterna y podamos estar a cuentas con Dios. Amén. Así que surge una pregunta: ¿cómo sabemos que Cristo ha resucitado? ¿Qué evidencias existen de la resurrección de Cristo? ¿O simplemente es una fábula que se inventaron los hombres y que está escrito en un libro que llaman Biblia, de un judío que existió hace más de 2000 años y que proclamaba ser el Hijo de Dios? ¿Es simplemente eso el cristianismo? ¿Y que finalmente ese judío murió crucificado pero sigue muerto? ¿O realmente Cristo dijo ser lo que dijo ser? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que vino a este mundo en forma de un hombre como nosotros, que murió, pero que resucitó al tercer día. Pero ¿cuáles son las evidencias de la resurrección de Cristo? Así que permíteme responder estas preguntas a través de dos medios fundamentales, dos encabezados fundamentales. En primer lugar, para responder a esta pregunta, lo que vamos a ver es que cómo yo tengo la convicción de que Cristo ha resucitado es por medio de la obra regeneradora e iluminadora del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, también afirmamos que Cristo resucitó a través de las evidencias históricas que rodean este evento. ¿Ok? Dos cosas importantes. Por medio de la obra regeneradora e iluminadora del Espíritu Santo, pero también hay suficientes evidencias históricas de la muerte y de la resurrección de nuestro amado Salvador. Así que, en primer lugar, consideremos esa primera evidencia, la obra regeneradora e iluminadora del Espíritu Santo. Yo como cristiano, usted como cristiano, si está unido a Cristo, usted le ha sido dado el Espíritu Santo, quien por medio de él, usted tiene la plena convicción de que Cristo resucitó. Nosotros sabemos que Cristo se ha levantado de los muertos porque el Espíritu Santo ha iluminado nuestras mentes de la verdad de las Escrituras que dan testimonio de Cristo. Si tú estás en Cristo, es el Espíritu Santo quien nos lleva a creer en la resurrección de Cristo por esa regeneración que el Espíritu Santo ha producido en el corazón de los creyentes. Es el Espíritu Santo quien imparte fe y nuevos afectos hacia el Cristo que nos ha sido revelado. Es por medio de su palabra y la obra poderosa del Espíritu Santo quien trae ese convencimiento al corazón del creyente en el hecho de que Cristo resucitó. Es decir, no necesitamos, el cristiano no necesita ir allá a Palestina a mirar a ver la tumba vacía de Cristo para creer. No, yo no creo hasta no ver. No, eso no existe en la vida cristiana. Si tú eres uno de esos escépticos, no eres cristiano. Porque es el Espíritu Santo quien hace que tu corazón mire y resplandezca la luz de las Escrituras, la verdad de las Escrituras en tu alma, y tú sin necesidad, por supuesto, de ir hasta y visitar la tumba vacía de Cristo, tú crees verdaderamente de que el Hijo de Dios ha resucitado. Pablo en 2 Corintios 4:6 dice: pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Él es que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Es decir, que en el momento del nuevo nacimiento, de la regeneración del creyente, mis amados hermanos, la oscuridad que había en nosotros, esa ignorancia de las verdades de la palabra de Dios, es quitada de nuestra mente y del corazón para que nosotros, mis amados, podamos creer
precisamente en lo que estamos hablando hoy, en que Cristo resucitó, en que su tumba está vacía y que Él en este momento está intercediendo por nosotros delante del Padre Celestial. Amén. Así que hay una convicción verdadera en el corazón de un verdadero creyente. Nuestra convicción respecto a la realidad de la resurrección de Jesucristo y la validez de la fe cristiana se imparte de manera sobrenatural a cada creyente en el momento del nuevo nacimiento. Por esa razón, aquellos que no están en Cristo siempre miran a Jesús como un hombre que vino a dar un buen ejemplo, un hombre que vino a dar unas buenas enseñanzas y que seguimos a Jesús o seguimos sus pisadas simplemente porque hay una buena vida o una vida moralista atrás de las enseñanzas de Jesús. Y consideran a Jesús simplemente como eso, como un hombre, como un profeta, como alguien que vino a hacer cosas buenas, pero no miran y no reconocen a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. No reconocemos a Cristo como la segunda persona de la Trinidad, el Dios hecho carne que vino a este mundo a entregar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y por eso, mis hermanos, nuestras vidas son las vidas que nosotros llevamos, ¿verdad? Vidas de indiferencia y de apatía a las cosas del Señor. No hay esa convicción en el alma. Y por lo tanto, simplemente nuestras vidas se basan a esas convicciones que nosotros tenemos. Y tristemente son contrarias a la palabra del Señor. Por esta razón, mis amados hermanos, los apóstoles no buscaban demostrar la resurrección a través de evidencias, ni siquiera históricas, aunque lo vamos a ver, ni tampoco llevaban a las personas que predicaban, vean, vamos a ver, la tumba de Jesús está vacía, crean en Él. No, ellos no se basaban en eso, simplemente ellos proclamaban con fidelidad que Cristo murió, pero también que Cristo resucitó. Hechos 4:33 dice lo siguiente: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Ellos afirmaban con una convicción verdadera en su corazón: Cristo ha resucitado. Cristo no está muerto. La tumba está vacía. Por lo tanto, crean en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Era un mensaje poderoso que salía de los labios de estos hombres. Había una convicción en el corazón de estas personas y por lo tanto proclamaban el Evangelio con fidelidad. Su confianza no descansaba en argumentos poderosos ni en la sabiduría humana, sino en el poder del Evangelio para salvar. Por eso Pablo escribió en su primera epístola a la iglesia de Corinto, en el capítulo 1, versículo 18, y más adelante en el 22 y en el 24, yo te leo, no es necesario que tú lo leas. Pablo escribe lo siguiente: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Vuelvo a repetir lo que está diciendo Pablo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Es decir, que el corazón regenerado cree en el Evangelio y tiene en alta estima el Evangelio y sabe que solamente a través del Evangelio las personas pueden ser salvas. Pero para los que se pierden, el Evangelio es necedad. La predicación del Evangelio no es importante. Por eso Pablo también dice que para el hombre natural las cosas de Dios son ¿qué? Son una locura. Las cosas de Dios son aburridas. Las cosas de Dios son anticuadas. La palabra de Dios y el Evangelio no hace mella en esos corazones porque están muertos.
porque están todavía inmersos en el pecado, en la ceguedad y en la oscuridad. Y por eso no creen. Y por eso viven una vida de desobediencia delante de Dios. Y por eso viven deshonrando al Dios de los cielos cada minuto de sus vidas. Porque para ellos el Evangelio es una necedad, es una locura. Por eso Pablo dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, es decir, para los creyentes, para los cristianos, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Te das cuenta el contraste que está haciendo Pablo? Para los no regenerados, para las personas que están muertas aún en delitos y pecados, las cosas de Dios, el Evangelio, la muerte, la resurrección de Cristo, es algo vano, no es importante, no hace mella en el corazón. Pero para los llamados, sean judíos o gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Te das cuenta entonces, mis amados hermanos, cuál es el punto de lo que quiero mencionar en este primer encabezado? Es que cuando nosotros verdaderamente hemos creído en Cristo, nosotros, esa fe se manifiesta o evidencia que nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu. Y si el Espíritu Santo ha regenerado nuestros corazones, hay nuevos afectos en el corazón del creyente. La luz de la palabra ilumina nuestra mente y nuestro corazón, y entonces nosotros, sin necesidad de evidencias, nosotros creemos con toda certeza en que Jesucristo resucitó al tercer día después de haber muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La pregunta es, ¿tú crees? ¿Crees que Jesucristo está vivo? ¿Y crees que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre? ¿Y crees que tú crees también que Él vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos? Si es así, si tú crees en esa doctrina, es porque el Espíritu Santo ha iluminado tu mente y tu corazón. Pero si para ti la resurrección de Cristo es algo más, entonces aún estás muerto en delitos y pecados. Pero en segundo lugar, también nosotros podemos decir y afirmar que Cristo ha resucitado por medio de una evidencia histórica. Entonces, en primer lugar, decíamos que el Espíritu Santo trae esa convicción al corazón regenerado. Porque los que no han sido regenerados por el Espíritu Santo, las cosas de Dios, el Evangelio, incluido la resurrección de Cristo, es una necedad. Es algo no importante en su vida. Pero también, mis hermanos, nosotros podemos afirmar que hay suficiente evidencia histórica de la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que yo me quiero enfocar a partir de este momento. Aunque la iluminación del Espíritu Santo es suficiente para afirmar la resurrección de Cristo, sin embargo, mis hermanos, es importante reconocer y proclamar que la fe cristiana no es contraria a la historia ni tampoco es contraria a la razón. Así que permíteme dar algunos argumentos y evidencias históricas de que Jesucristo resucitó. Y la primera evidencia que quiero compartir contigo es que la resurrección de Cristo fue un evento planificado por el Padre antes de la fundación del mundo. ¿Ok? La resurrección de Cristo fue un evento planificado por el Padre antes de la fundación del mundo.
Es decir, mis hermanos, la resurrección de Cristo no fue algo al azar, no fue algo que simplemente tuvo que suceder. No, la resurrección de Cristo había sido ya establecida por el decreto de Dios antes de que todas las cosas existieran. Y nosotros lo vemos claramente en el Antiguo Testamento, como lo vamos a mirar en este momento. Por ejemplo, el rey David predijo en el Salmo 16, versículos 8 al 11, que Dios no abandonaría al Mesías en la tumba y no dejaría que su cuerpo sufriera decadencia. Salmos 16 del 8 al 11. Pero también el profeta Isaías, 700 años antes, miró hacia el futuro y vio que Dios recompensaría en gran manera al Mesías después de que él hubiera sufrido los pecados de su pueblo hasta su muerte. Tú lo puedes encontrar en Isaías 53, 12. Pero también el mismo Señor Jesucristo predijo su muerte y su resurrección mucho antes de la crucifixión. En Juan 2:19 vemos aquí claramente que cuando los incrédulos judíos le pidieron una señal o una prueba de su autoridad para purificar el templo, la palabra de Cristo fue la siguiente: destruyan este templo y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. No estaba hablando del templo físico, estaba hablando de su propio cuerpo. ¿Te das cuenta? Así que Cristo, y como varias profecías o algunas profecías que vemos en el Antiguo Testamento, ya nos anunciaban que ese Mesías tenía que morir en la cruz, pero también él iba a resucitar al tercer día. Aunque, por supuesto, aunque Jesús varias veces les había anunciado a sus propios discípulos que él tenía que morir en la cruz del Calvario, pero que el Mesías iba a resucitar, ¿qué pasaba con los discípulos? Todavía su mente estaba cegada y no entendían lo que el Señor mismo les estaba diciendo. Era increíble. Por esa razón, mis hermanos, y lo estudiamos también cuando estábamos estudiando el libro de Marcos, o el Evangelio de Marcos, al final nosotros mirábamos, mis hermanos, cómo aun cuando los soldados vinieron a apresar a nuestro Señor Jesucristo en el monte Getsemaní, todos sus discípulos huyeron. Pedro, que dijo, mi vida daré por ti, no estaba. Porque en los judíos, mis hermanos, y aún en los discípulos, su mente, su pensamiento, no cabía el hecho de que el Mesías tenía que morir de esa manera. Para los judíos era algo impensable, mis hermanos, que el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios, iba a morir en la cruz del Calvario como el peor de los criminales. No entendían. Sin embargo, Jesús les había anunciado varias veces que él tenía que ir a la cruz, pero también él iba a resucitar. Así que, mis hermanos, esta es una prueba maravillosa, completamente fiel. La resurrección de Cristo fue un evento planificado por el Padre antes de la fundación del mundo. Pero no solamente tenemos esta evidencia histórica, sino también tenemos la evidencia de que la tumba de Cristo está vacía. ¿No es cierto? Así que una tumba vacía y un cadáver sin descubrir son evidencias fuertes para la resurrección. ¿Quién ha dicho, este es los restos de Jesús? Díganme. Ni la arqueología ni la ciencia ha descubierto el supuesto cuerpo de Jesús, porque no existe. Porque Cristo resucitó. Y esa es una evidencia clarísima ante el mundo, mis amados hermanos. Si la tumba entonces no hubiera estado vacía, mis hermanos, los enemigos de Cristo pudieran haber probado al mundo que el mensaje del Evangelio era un fraude completo y que sus discípulos simplemente eran unos charlatanes mentirosos, autores de un mito, y el cristianismo, mis hermanos, hubiese muerto en poco tiempo, si eso hubiese sido verdad. Pero porque Cristo resucitó y porque Cristo
mis amados hermanos, venció a la muerte, aún los discípulos, que después de haber resucitado y el Espíritu Santo vino sobre ellos, como lo vamos a ver más adelante, estuvieron dispuestos a entregar su vida por causa del Evangelio. Yo no doy mi vida por algo que no es importante, ¿sí o no? Yo no doy mi vida por algo que no es cierto. Los discípulos dieron su vida porque ellos tenían la plena seguridad de que Cristo había resucitado. No solamente porque ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo, sino por la obra sobrenatural, como hablábamos hace un momento, del Espíritu Santo en el corazón de estos creyentes. Así que hemos visto hasta ahora que la resurrección no fue un evento, planificado por el Padre antes de la fundación del mundo, pero también otra evidencia clara es que la tumba está vacía. Ahora, si usted no cree en eso, pues haga un viaje hasta allá y certifique eso, pero arrepiéntase de sus pecados y crea en Cristo, porque si tú no crees que Cristo ha resucitado, no eres cristiano, como lo acabamos de mirar. Pero en tercer lugar, hubo testigos fieles, Es decir, mis hermanos, que incluso el domingo de resurrección, un domingo como hoy, hace más de 2000 años, nosotros vemos que Jesús se le apareció a María Magdalena, ¿verdad? Y también luego se les apareció a un pequeño grupo de mujeres que regresaban del sepulcro. Pero también más adelante vemos que Jesús se aparece a 2 discípulos mientras caminaban juntos a Emaús. Posteriormente, Jesús resucitado se le presenta a Pedro y luego a 10 discípulos en el aposento alto. Una semana después, el siguiente domingo, Jesús se aparece a los 11 apóstoles, incluidos ahí el incrédulo Tomás. ¿Te acuerdas de Tomás? Después de eso, Jesús se apareció a más de 500 testigos, según el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15. 500 testigos. La Biblia dice que con dos o tres testigos es suficiente para garantizar una verdad. Jesús se presentó ante más de 500 testigos. Más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Y Jesús estuvo con ellos después de su resurrección 40 días. Así que, sobre todo ellos que estaban ahí en ese tiempo, que se negaban a creer en Jesucristo, realmente tenían un corazón endurecido, como hasta el día de hoy. Aquellos que se niegan a creer en Cristo y a entregar su vida a Cristo, manifiestan un corazón totalmente endurecido y una mente entenebrecida por causa de su propio pecado. Así que, mis hermanos, nosotros vemos que al final, nuevamente Jesús se le presenta a Pedro, a Juan y a otros 5 discípulos mientras pescaban en el mar de Tiberias. Y finalmente nosotros vemos que Jesús ascendió al cielo en la presencia de sus discípulos en el monte de los Olivos. ¿Qué más evidencias queremos, mis hermanos? Pero también vemos otra evidencia en la transformación de estos discípulos. ¿Sí? Así que no solamente la resurrección fue un decreto del Padre antes de la fundación del mundo y que se concretó en base a la voluntad de Dios, no solamente la tumba vacía es una evidencia histórica de la resurrección de Cristo, y tampoco no es solamente, mis hermanos, que hayan habido más de 500 testigos fieles que vieron a Jesús con sus propios ojos, una evidencia histórica, sino también una evidencia, pero que me parece maravillosa, es la transformación de los discípulos de Cristo. Si tú recuerdas, ¿cómo eran los discípulos antes de la resurrección? Lo acabé de mencionar hace un momento. Eran tímidos, temerosos, cobardes, ¿no es cierto? En el momento, mis hermanos, del arresto de Jesús lo abandonaron. Durante el juicio lo negaron.
Y durante los 3 días después de su muerte se escondieron en incredulidad, sumergidos en la desesperación. Pedro, Juan, volvieron nuevamente a la pesca. Dijeron, bueno, nuestro Salvador murió. Todo lo que él decía de pronto fue mentira. Decepcionados, frustrados, porque el Salvador en el cual ellos pusieron su esperanza había muerto. Y volvieron nuevamente a las cosas que se dedicaban anteriormente. Pero ¿qué pasaba ahí? Sus corazones estaban todavía endurecidos. Su mente, todavía había oscuridad en el corazón, en la mente y en los pensamientos de estas personas. Aunque Jesús les había dicho que que Jesús iba a resucitar, él mismo les había anunciado más de 2 veces, 3 veces. Ellos no lo creyeron. Mis amados hermanos, ¿pero qué pasó? Nosotros vemos que cuando Cristo resucita y ellos miran con sus propios ojos, estos apóstoles, mis queridos hermanos, después de la resurrección, estos hombres que eran tímidos, temerosos, cobardes, fueron transformados en valientes defensores de la fe. Ellos se levantaron contra el mundo y lo trastornaron con el mensaje del Evangelio y la resurrección de Jesucristo. Vuelvo a repetirte, estos hombres tenían la plena convicción de que Cristo era el Señor y el Salvador, no solamente porque ellos lo vieron, sino también por la obra poderosa del Espíritu Santo en sus corazones. Y de ser hombres tan tímidos, temerosos y cobardes, llegaron, mis hermanos, a ser hombres que impactaron no solamente ese lugar, sino el mundo entero con la predicación del Evangelio. La pregunta es, ¿quién puede hacer eso? Solamente Dios. Mis hermanos, si el cristianismo solamente hubiese sido un movimiento de un hombre que vino simplemente a decir que era el Hijo de Dios, que murió a la cruz, pero que no resucitó, el evangelio que estas personas predicaban no hubiera producido la transformación y el cambio radical en la vida de ellos y la vida de las personas que escucharon el evangelio y que creyeron en Jesucristo. Pero la transformación que hubo en sus corazones dan la evidencia clara, mis hermanos, de que Cristo resucitó, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Salvador del mundo y que solamente en Cristo nosotros tenemos esperanza. Y fuera de Cristo no hay nada. Pero también otra evidencia clarísima es la conversión de sus enemigos. Las Escrituras, mis hermanos, establecen claramente que durante la vida de Jesús y su ministerio, ni Santiago ni Judas, quienes fueron medios hermanos de Jesús, lo creían, sino que estas personas que eran hermanos de Jesús eran abiertamente antagónicos hacia la persona y el ministerio de Cristo. Incluso, mis hermanos, su propia familia un día fue a ver a Jesús porque lo consideraban un loco. Su propia familia. O sea, mi hermano está loco. Él está diciendo y proclamando que es el Hijo de Dios. Vamos a traerlo. Él necesita, no sé, ayuda. Imagínense la incredulidad de su propia familia. ¿Sí? Sin embargo, mis hermanos, después de la resurrección, ambos hermanos fueron radicalmente convertidos y llegaron a ser líderes de la iglesia primitiva, Santiago y Judas. Y que hoy en nuestras Biblias tenemos 2 libros escritos por ellos. ¿Sabías eso? Santiago y Judas, medios hermanos de Jesús, incrédulos antes de la resurrección de Cristo. Pero cuando ellos vieron a Cristo resucitado, sus vidas fueron transformadas. Pero el enemigo más grande y feroz del cristianismo primitivo, ¿cuál fue, mis hermanos?
Saulo de Tarso, que luego fue conocido como el apóstol Pablo. En su ignorancia e incredulidad, mis hermanos, el apóstol Pablo vio a Jesús de Nazaret nada más como un impostor y un blasfemo, y pensaba que todos los que seguían eran dignos de prisión y de muerte, mis hermanos. ¿Te acuerdas cómo Pablo mismo relata la manera en cómo él perseguía a los cristianos? Él sentía un aborrecimiento profundo por el cristianismo. Por esa razón, mis hermanos, lo vemos aprobando, por ejemplo, el martirio de Esteban. Y después va al sumo sacerdote para pedir cartas de aprobación, para apresar a los cristianos, para luego llevarlos a Jerusalén. Y Saulo de Tarso aborrecía el cristianismo, aborrecía a Cristo y aborrecía a los discípulos del Salvador, y por eso los perseguía de una manera tan despiadada. Sin embargo, en el camino a Damasco, la Biblia dice en Hechos 9, Saulo se encuentra ¿con quién? Con Cristo resucitado. Y por eso ahí en 1 Corintios 15, en el texto que acabamos de leer, tú puedes leerlo todo el capítulo, él se considera como un abortivo, es decir, como el último que vio a Cristo resucitado. Así que, mis hermanos, ese encuentro que Saulo tuvo con Cristo transformó radicalmente su vida. Y él se convence de que Jesús es el Mesías de Israel, luego recibe el bautismo en su nombre e inmediatamente comienza a proclamar a Jesús en las sinagogas diciendo que él era el Mesías. Imagínate, después de ser un perseguidor de la iglesia, después de ser un aborrecedor de los cristianos, es el primero en proclamar el evangelio. ¿Por qué había tanta convicción en este hombre? ¿Por qué este hombre llegó a ser un apasionado por el evangelio? ¿Por qué este hombre, mis amados hermanos, estuvo dispuesto a dar su vida por causa de aquel que primeramente él perseguía y que lo aborrecía y que despreciaba con toda su alma? Mis hermanos, respóndeme esa pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es la convicción y el fuego que había en este hombre que después de aborrecer tanto el cristianismo se convirtió en uno de los misioneros más grandes de toda la historia de la iglesia? ¿Cómo es posible esto? Entonces, la respuesta es la convicción de que el Mesías había resucitado. ¿Se dan cuenta? Es el hecho de que Cristo resucitó lo que llevó a Pablo y a estos discípulos, mis amados hermanos, a entregar toda su vida por causa del evangelio. Saulo había sido un adversario tan violento para la iglesia que ningún creyente se atrevía a asociarse con él al inicio. Todos le tenían miedo hasta que Bernabé lo trajo a los apóstoles y confirmó su testimonio. De este modo, entonces, Saulo de Tarso, por el poder de Dios, pasó a ser el más grande enemigo de la fe cristiana, a ser su más grande defensor y proclamador del evangelio. Wow. Vuelvo a preguntar, ¿por qué? Y no solamente Pablo, no solamente los apóstoles, sino miles de personas que han dado su vida a lo largo de la historia por causa de Cristo. Y hay otro argumento histórico, la permanencia de la fe cristiana a lo largo de los siglos. Me gustaría que todos vayamos a leer en nuestras Biblias Hechos, capítulo 5, versículo 35. Y leamos algo muy interesante. Hechos capítulo 5, versículo 35. Y vamos concluyendo. Hechos capítulo 5, versículo 35. Leámoslo desde el 33. Y aquí vemos a un hombre llamado Gamaliel. Él era un judío.
un fariseo. Verso 33, leámonos juntos. Dice, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetados por el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vas a hacer con estos hombres, con estos hombres que estaban proclamando el evangelio. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él. Teudas era un falso profeta, un falso Cristo, que se levantó asumiendo, ¿verdad?, que él era el Mesías. ¿Y qué pasó? Levantó un movimiento y hubo 400 hombres que lo seguían. Y noten lo que dice el versículo, en el versículo 36 al final. Y fue muerto y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Es decir, que ese movimiento se terminó cuando ese líder, ¿qué pasó? Murió. Luego dice más adelante. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Porque si este plano o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. ¿Ok? Así que mis hermanos, antes de la venida de Jesucristo, como vemos aquí, se habían levantado dos falsos mesías que habían aparecido en la nación de Israel, y cada uno con sus seguidores. Ellos mueren y sus seguidores se dispersaron rápidamente, y nada más se escuchó acerca de sus movimientos. Todo terminó ahí. Así que Gamaliel razonó de la siguiente manera: si Jesús de Nazaret era solo un hombre y su resurrección era un fraude, entonces iba a pasar lo mismo que había pasado con esos otros falsos mesías que se habían levantado en Israel. Sin embargo, Gamaliel también concluyó sabiamente que si la historia de la resurrección era real y que si Jesús realmente era el Mesías, como Cristo mismo lo afirmó, ese movimiento continuaría y aquellos que se le opusieran estarían luchando contra Dios mismo. ¿Cuál es la conclusión? 2000 años ya han pasado y el cristianismo sigue latente. El mensaje de Cristo y el mensaje de los apóstoles de que Cristo es el Señor y el Salvador del mundo sigue predicándose hasta el día de hoy. ¿Qué más pruebas necesitamos? Y lo que Gamaliel dice, sabio, tengan cuidado. Si este Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y Él resucitó de los muertos, no están luchando contra un hombre, están luchando contra Dios mismo. Así que mis hermanos, una de las pruebas más grandes de la resurrección de Jesucristo es la continuación de la fe cristiana a través de la historia y a través de las naciones, tribus y pueblos de todo el mundo. Desde la resurrección, cientos de millones de personas han testificado tener una relación personal con Jesucristo y han declarado que Él ha cambiado dramáticamente el curso de sus vidas. Así que mis hermanos, las incontables multitudes de hombres, mujeres y niños que han seguido a Cristo lo han hecho con grandes sacrificios personales. Algunos estadistas estiman que el número de mártires de los cristianos ha alcanzado los más de 50 millones de creyentes muertos por su fe en Jesucristo. Más de 50 millones de mártires. Y que hasta el día de hoy muchas personas siguen dando su vida por causa
de su Salvador. Vuelvo a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena dar nuestra vida entera a Cristo? ¿Por qué? Porque Él no solamente murió en la cruz del Calvario, sino que Él también resucitó. Y la resurrección de Cristo da una marca, mis hermanos, ¿cómo te digo? Es algo tan evidente, la manifestación del amor de Dios para todos nosotros. Amén. Esto no es una fábula, ni es un cuento de hadas. Jesús no es simplemente una persona, un personaje histórico que vino hace más de 2000 años y que hizo cosas bonitas. No. No, la resurrección de Cristo nos debe llevar a hacer entender que la vida con el Señor es algo muy serio, que nosotros no podemos jugar con Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque hay una marca que garantiza de que Dios extendió su mano de amor y de gracia al hombre pecador. Extendió su mano de gracia al hombre que está perdido en sus delitos y pecados, para que ese hombre se arrepienta y crea en ese Salvador que murió y que resucitó por ellos. Pero aquellos que se niegan a creer en Cristo, se van a tener que enfrentar a la ira de un Dios santo y justo. Y por lo tanto no vamos a tener ninguna justificación. Es decir, Señor, pero ¿qué Salvador me has dado? Dios nos va a decir, ahí está Jesús. Él no solamente murió, sino también resucitó. Y si te negaste a creer en el Hijo de Dios, entonces vas a tener que enfrentar una condenación eterna. Así que toda esta evidencia, mis hermanos, implacablemente nos lleva a varias preguntas que nos ponen a pensar. ¿Cuál fue la razón por la cual estos creyentes estuvieron dispuestos a entregar su vida? ¿Y cuál es la explicación para la permanencia de la iglesia de Cristo a pesar de que el diablo ha querido destruirla a lo largo de la historia? ¿Por qué, mis hermanos? Los que verdaderamente aman a Cristo entregan su vida a Él, su corazón a Él, su tiempo a Él, sus recursos a Él, sus dones a Él, sus talentos a Él, su vida entera a Él. ¿Por qué? ¿Por qué los que verdaderamente aman a Cristo están dispuestos, si fuera posible, entregar su propia vida por Cristo? ¿Por qué? La respuesta es sencilla: porque Él resucitó. Y por lo tanto, mis hermanos, su resurrección es la garantía de nuestra fe y la esperanza de que un día también nosotros resucitaremos en gloria. Por esa razón, los mártires entregaban su vida en la cruz del Calvario, porque ellos sabían que ellos iban a morir por causa de Cristo, pero que esa muerte no iba a ser el final, sino el inicio de una vida en gloria con su Salvador. Por eso ellos cantaban y alababan a Dios mientras eran martirizados. Por eso ellos cantaban himnos, ¿te acuerdas? Mientras ellos estaban siendo encarcelados y golpeados. Por eso ellos cantaban salmos en medio de una cárcel oscura y maloliente. Y por eso ellos decían: aún yo me regocijo en mi Señor. En medio de la crisis, en medio del dolor y del sufrimiento que estas personas estaban enfrentando por causa del Evangelio. Porque sus corazones ardían de pasión por ese ser que había entregado su vida, pero que también había vencido a la muerte en la cruz del Calvario. Por eso había tanta convicción en esas personas. Por eso
ese corazón estaba encendido de pasión por ese Cristo al cual ellos adoraban y conocían verdaderamente. Pero ahora nosotros, ¿cómo vivimos, amada iglesia? Si sabemos que Cristo resucitó y que su resurrección es la garantía de nuestra fe. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros en la primera prueba que enfrentamos negamos al Señor, ¿verdad? Lo negamos. Vivimos como si no tuviéramos Dios ni ley en esta vida. Vivimos sin temor ni reverencia a las cosas de Dios y decimos ser cristianos. Eso no es cristianismo. Mis amados hermanos, si tuvieras que entregar tu vida hoy por Cristo, ¿lo harías? Sé sincero. Si tuvieras que entregar hoy tu propia vida por causa del Evangelio, ¿lo harías? ¿Estarías dispuesto? Si hoy vendrían a este lugar verdugos y nos amenazarían con quitarnos la muerte, con quitarnos la vida, perdón, si no negamos nuestra fe, ¿estarías dispuesto a hacerlo? ¿Estaríamos dispuestos, mis hermanos? Es por esto, mis hermanos, que Cristo es llamado las primicias entre los muertos, porque Él resucitó primero, y aquellos que estamos en Cristo resucitaremos juntamente con Él. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Un autor llamado William Perkins dice: su resurrección es la promesa y garantía de la resurrección de la iglesia. Él es la cabeza de su iglesia, por lo tanto todos sus miembros deben seguir a Cristo a su debido tiempo. Los piadosos resucitarán por el poder de Cristo, su Redentor, quien los levanta de tal manera que sean partícipes de los beneficios de su muerte. Es decir, mis hermanos, que aquellos que están en Cristo, un día disfrutaremos tanto en cuerpo como en alma del reino de los cielos que Él amorosamente ha comprado por nosotros. Por esa razón, los cristianos fieles y verdaderos están dispuestos a entregar su vida por causa de Cristo. De pronto, mis hermanos, en nuestra sociedad y en el día de hoy, nosotros no estemos expuestos a la muerte física debido a nuestra fe, por la gracia de Dios. Pero, mis hermanos, eso no nos debe llevar a la comodidad, ni llevar a un cristianismo superficial y deportivo. Que el hecho que el Señor nos dé la gracia de vivir en un país libre, donde podemos abiertamente proclamar el Evangelio y donde podemos vivir como Cristo nos mandó a vivir, que eso no nos lleve verdaderamente, mis hermanos, a pensar que nosotros podemos vivir como queramos en esta vida, siendo muy frágiles con el pecado, siendo muy indiferentes a las cosas del Señor. Mis amados, no hagamos de la gracia un libertinaje, porque un día vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor. Un día tú y yo vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y si no hemos creído en Cristo, si no le hemos entregado nuestra vida verdaderamente a Cristo, y si no hemos vivido como Cristo nos ordena en su palabra, entonces, mis amados hermanos, el juicio de Dios es completamente justo por el desprecio que nosotros muchas veces le hacemos al Hijo maravilloso, inmaculado de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Así que, mis hermanos, pensemos en esto. Yo tengo la convicción que esos hombres tuvieron. Yo puedo hoy tener esa convicción en mi alma de que si hoy muero, voy a estar con mi Señor y voy a disfrutar de una eternidad junto a Él. Y si hoy tengo que dar mi vida
y si hoy tengo que dar mis recursos, y si hoy tengo que dar mi familia, si hoy tengo que dar todo lo que yo tengo por causa del Señor, no voy a dudar ni siquiera un momento, porque Él es mi Señor y porque Él es la garantía de mi salvación y de mi fe. ¿Será que eso es una convicción en tu vida? ¿Será que esa realidad es una, valga la redundancia, una realidad en tu vida? Que si hoy el Señor pide todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, tú no dudarías ni un segundo en: Señor, aquí está mi vida, te entrego por completo lo que soy. Si no es así, si tú lo dudas, es porque todavía no has creído en Cristo y no has creído en su resurrección, y por lo tanto aún estás muerto en delitos y pecados. Si tu corazón no salta de gratitud, de adoración, de alabanza y de reverencia a nuestro Dios por la salvación que hemos sido beneficiados, de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, es porque todavía no has probado de Cristo. Y si tu corazón está así, vuélvete a Él, humíllate a Él, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo para la salvación de tu alma. Amén, mis hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a estar de pie. Oh Señor, qué bueno saber que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para salvarnos, para perdonarnos, para darnos esperanza y vida eterna. Pero también, Señor, qué bueno es saber que tú moriste en la cruz, pero también resucitaste. Y resucitaste con poder, para que a través de la resurrección nuestra fe pueda tener la garantía de que no es una fe vana, sino una fe verdadera, una fe genuina, una convicción certera en nuestra alma y en nuestro corazón de que tú eres el Salvador, de que tú eres el Señor, de que tú venciste la cruz y moriste por nuestros pecados para darnos vida eterna. Ayúdale a entender a nuestra alma, Señor, y a nuestro corazón, que Cristo es nuestro único Salvador, que Cristo es nuestra única esperanza, y que fuera de Cristo estamos completamente perdidos, Señor. Oh Señor, ayúdanos, por favor, a entender que tu resurrección es la garantía y la esperanza de nuestra fe. Te alabamos, oh Señor, y te damos gracias por tu bondad